Al parecer, finalmente el gobierno determinó en las últimas horas dar un paso atrás con el tema de la categorización retroactiva de aportes destinada a los monotributistas. De todas maneras, el sector está llevando adelante en estos momentos, en la ciudad de Buenos Aires, en Plaza de Mayo, una movilización de protesta. Vamos a conversar con un integrante del espacio Monotributistas Organizados. Pedro, buen día y muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Pedro, se está llevando adelante una manifestación de protesta para hacer valer los derechos de los monotributistas. Sí. En este momento están compañeras y compañeros del grupo y gente que hemos convocado en Plaza de Mayo, porque más allá del anuncio que se hizo anoche de que se va a enviar el proyecto de ley al Congreso para eliminar la parte retroactiva del aumento, primero hay una cantidad de otros reclamos que tienen que ver con incluso rechazar el aumento del 35% que se hace como si este fuera un año normal, digamos, para un sector de los que ha sido más castigados por la pandemia, y otra serie de exigencias que tienen que ver con las obras sociales que no se resisten a tomar monotributistas. Estamos pidiendo algunas ayudas directas, algún tipo de subsidios, de aportes directos, porque en el año y medio desde que se desató la epidemia aquí, solo hemos tenido 3 IFE de 10.000 pesos que ni siquiera han recibido todos los monotributistas, sino un pequeño sector. Así que bueno, hay una cantidad de otros reclamos, más allá de que obviamente es progresivo, que haya habido un retroceso en esta cuestión de aplicar el pago retroactivo del aumento de las cuotas, que era directamente una locura. Sí, un despropósito total. Pedro, ¿tuvieron oportunidad ustedes antes de esta movilización de reunirse con integrantes funcionarios del gobierno para que conozcan las inquietudes del sector? Sí, el año pasado en realidad, porque el colectivo de monotributistas organizados se fundó a fines de 2019, cuando desde el saliente gobierno macrista se informa que va a haber un aumento del 50% en las cuotas del monotributo, y luego a inicios de año, cuando asume el nuevo gobierno, el gobierno del Frente de Todos, esta medida no se revisa y se aplica efectivamente este 50% de aumento en las cuotas que había definido el macrismo. En esa transición, en los primeros meses del año pasado, tuvimos algunas reuniones con gente de la AFIP y del Ministerio de Trabajo, planteando, bueno, que por supuesto estábamos en contra de este monotributazo de entonces, que nos cargaba el 50% más de la cuota y demás. Quedaron en revisar, bueno, eso no tuvo ninguna respuesta formal, porque después se avanzó con ese aumento. Nosotros más en general lo que planteamos es la necesidad de revisar globalmente el monotributo, que es un impuesto absolutamente regresivo sobre sectores que, por ejemplo, qué sé yo, las categorías más bajas, A y B, que facturamos hasta 35.000 pesos más o menos, sí, pagamos casi el 10% de impuesto. O sea, casi el 10% de lo que facturás lo tenés que pagar en impuestos, que es muchísimo, que ese sea el aporte. Los que menos ganan tienen que pagar esos montos, esas tasas, y luego a las grandes fortunas hay como todos unos planes de pago para cobrarle el 2% por única vez. Claro, sobre todo teniendo en cuenta esta depreciación económica que estamos viviendo, agravada desde marzo de 2020. Realmente es una impostura. Cambian los gobiernos, pero no cambian las tesituras y siguen las mismas inclemencias. Eso es así. Este es una forma de tributo que se creó no casualmente en los 90 con Cavallo, que es una forma de que todo aquel que presta algún tipo de servicio y tiene que facturar, poder cobrarle hay un impuesto. Y ahí cada vez fue entrando más categorías, más gente de distintos lugares que se mete ahí. Lo que pasa es que además de los que realmente somos freelance, independientes, o sea, que no tenemos una relación estable por un contrato, una cosa así, el monotributo se usa en muchísimas ocasiones para encubrir relaciones laborales de dependencia, porque gente que tendría que estar contratada con todos los derechos plenos, que implican aguinaldo, vacaciones, licencias,
etcétera, 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 los hacen pasar como monotributistas, como si fueran relaciones eventuales, y entonces no contamos con ninguno de estos beneficios que tienen todos los trabajadores. Y esto pasa también en el Estado. Sí. Hay miles de monotributistas trabajando en las distintas dependencias estatales. O sea que es un problema realmente generalizado. Sí, cada vez son mayores los monotributistas contratados por el mismo Estado. Aquí en el Partido de la Costa, por ejemplo, tenemos casos infinitos, sobre todo en el sector de la salud pública. Es así, hay en todos los sectores, en la administración también, pero en salud, por supuesto, montones de prestadores de salud y demás, que eso es una relación de dependencia encubierta y que realmente implica no hacerse cargo de una cantidad de compromisos por parte de las patronales, sea el Estado o sea las empresas, pero además implica una precarización de la situación laboral que es muy grave, porque realmente, y más aún todavía en esta situación de pandemia que estamos atravesando hace un año y medio, porque acá grandes sectores de los 4 millones de monotributistas que somos se han quedado sin trabajo o han bajado los niveles de facturación y demás, y ahora nos aplican este 35% de aumento como si viniéramos de un año normal. La verdad es que nosotros pagar en este momento categorías A y B, las más bajas, digamos, una cuota mensual de 3.000 pesos para trabajar, digamos, sí, es sí. realmente unos números que no tienen ningún propósito. En algún momento hay que avanzar en una reforma tributaria integral y un poco más razonable, pero bueno, por supuesto eso requiere una decisión política que está ausente en los gobiernos de distintos signos, evidentemente. Pedro, vos sos periodista y trabajás bajo la modalidad freelance, ¿no es cierto? Sí. Me imagino cómo habrá descendido el trabajo, sobre todo teniendo en cuenta esta realidad del periodismo como profesión. No, eso por supuesto. Pasa que también el periodismo es un sector extremadamente castigado en los últimos tiempos. Durante los 4 años de macrismo fue muy, muy grave la situación, con miles de puestos de trabajo perdidos, cierres de radios, cierres de medios, de revistas y demás que realmente hizo que se achique muchísimo las posibilidades de colaboraciones y demás. Yo por suerte tengo algunos lugares estables de trabajo en portales de noticias, digamos que eso se ha mantenido por suerte, pero lo que tiene que ver así con colaboraciones eventuales y demás, todo eso se desplomó. Es realmente el periodismo, además de que las paritarias, digo, ahí hay todo un tema, ¿no? Con la representación por el lado de UTBA, que ha sido muy mala. Por suerte apareció hace unos años ya el otro gremio, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, que está haciendo una lucha sindical mucho más valiosa, pero en todo caso las patronales lo que toman como pauta es lo que acuerda UTBA y que viene cerrando por debajo, o sea, con una pérdida de poder adquisitivo que es sistemática desde hace varios años. Claro. Entonces realmente es una situación, la del periodismo, muy grave. Si a esta autodegradación que tenemos los periodistas le sumamos, por ejemplo, toda esta extensión en cuanto a la tecnología y los medios virtuales, la situación empeora muchísimo más. Pedro, la última consulta, y te agradezco por supuesto la deferencia de atendernos. ¿Qué pensás, qué opinás del rol del periodismo actual? Es una pregunta un poco amplia, pero creo que es muy complicado lo que se está haciendo. Yo, sobre todo, hace poquito escribí una nota sobre la cuestión esta de la infodemia, ¿no? De cómo en relación con la peste, con la epidemia, se manejan con unos niveles de irresponsabilidad las noticias, sobre todo en los grandes medios, los medios hegemónicos, todo lo que sabemos que existe, que hay toda una operación claramente política en grandes sectores mediáticos, pero en relación con la cuestión de la información, de la epidemia, lo de la vacuna, y más se han dicho una cantidad de barbaridades sin respetar los principios más elementales, sin chequear la información, buscar fuentes
razonables, especialistas, o sea, todo ese tipo de recomendaciones que son el ABC de la Organización Mundial de la Salud, de cómo el periodismo tendría que informar, tendría que abordar el tema de la epidemia de coronavirus. La verdad es que eso no se ha respetado. Y después todo lo que ya sabemos respecto de las operaciones políticas, la falta de criterio, de chequeo, de consulta de fuentes, de una mínima, no digo objetividad, pero al menos de no operar abiertamente, de no mentir abiertamente. Y además que es muy enojoso el rol del periodismo grande, digamos, en muchos casos. Ahora, ¿cómo escribir con propiedad, por ejemplo, Pedro, te lo pregunto, cuando ya de por sí los mensajes oficiales son confusos? Por supuesto, sí. Bueno, nada, esa es la labor de tratar de desbrozar lo que hay de operaciones, de todo, y entonces nada, tratar de hacer lo claro posible, chequeando fuentes, buscando especialistas que puedan dar una opinión sobre algún tema, las confusiones y las operaciones, considerando que estamos en un año electoral, se multiplican por todos lados. Entonces, en este campo deberíamos extremar un poco los cuidados desde el lado de la profesión periodística, en vez de sumarse a jugar estos partidos que la verdad que son muy peligrosos, porque después tiene consecuencias directas sobre la vida de un montón de gente. Pedro, te envío un abrazo y muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, muchas gracias a ustedes por difundir esta movida, que la verdad es que ha sido bastante importante lo que hemos hecho en un par de días. Por suerte ha habido una primera reacción de retroceder con esta cuestión del impuesto de la retroactividad del pago, pero bueno, seguimos peleando porque no nos aplique en este momento en el contexto actual, que nos den como algún tipo de ayuda que sea efectiva y que no sea, bueno, lo que vamos a hacer es no cobrar, o sea, no vas a tener deuda nada más. Ok, está buenísimo no tener una deuda inventada un día para el otro, pero además es un sector que requiere de ayudas activas, que bueno, estamos esperándolas todavía. Que tengas buen día, Pedro, gracias. Chao, gracias. Pedro, integrante del espacio Monotributistas Organizados. En estos momentos se está realizando en la ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, una manifestación de este sector que está solicitando, exigiendo que se hagan valer sus derechos.